Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. Hoy vamos a estar repasando la historia completa, tanto en la etapa futbolística como principalmente su etapa como entrenador, de Marcelo Bielsa, posiblemente uno de los entrenadores del momento que acaba de lograr algo histórico para Leeds United, que es ascender a la Premier League después de muchísimos años. Un técnico que genera muchísimas opiniones dispares, algunos piensan que es un genio del fútbol, otros piensan que es un gran chanta, algunos piensan que es un gran técnico y algunos piensan que como no ha tenido tantos títulos en el último tiempo, realmente es un técnico mediocre. Así que vamos a estar repasando algunas cosas acerca de él, cómo le fue en cada uno de sus equipos y algunas historias curiosas que ha tenido a lo largo de su carrera. Espero que les guste mucho la idea del video, que si quieren que hagamos más historias, no solamente esta, lleguemos a 2500 me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita y que por favor me sigan en las redes sociales y comenzamos hablando de la historia del Loco Bielsa. Marcelo Bielsa, nacido en el año 1955, un 21 de julio en la ciudad de Rosario, obviamente provincia de Santa Fe. A los 13 años se sumó a la cantera de Newell's, jugaba como defensor, quienes lo vieron jugar destacan que era un defensor quizás no muy interesante desde lo técnico, pero sí muy fuerte y muy áspero a la hora de marcar. En el año 1974 integró a las selecciones juveniles en el sudamericano de ese año, donde en el sudamericano sub-20 lograrían un buen resultado. Además, debutó en el año 1976 en un partido frente a River, obviamente jugando con la camiseta de Newell's, y ese mismo año también integraría las selecciones en el preolímpico que se jugaría en esa categoría. Un defensor que prometía bastante, como les digo, venía siendo habitué en las selecciones juveniles, había debutado en Newell's, pero tuvo una lesión importante, el cual lo apartó de las canchas durante todo el año 1977. Cuando retornó a las canchas no tenía lugar en Newell's, por lo cual lo mandaron a préstamo 6 meses a Instituto. Comenzó siendo titular, después perdió su lugar, jugó solamente 16 partidos, volvió en el año 1979 a Newell's, no tenía lugar, por lo cual lo fichó a Argentinos de Rosario, donde finalmente, tras un año, en el año 1980, se terminaría retirando y en el Argentino de Rosario fue el único equipo donde marcó un gol a lo largo de su carrera. Debido a todas estas cuestiones que estaban relacionadas con su lesión y que no había logrado establecerse en el fútbol, decidió retirarse y comenzar a estudiar el profesorado de educación física. En el año 1981 le llega la posibilidad de ser técnico de la UBA, la Universidad de Buenos Aires, que obviamente es un equipo recontra amateur que está dedicado a estudiantes de la UBA. Ahí comienza la leyenda del Loco Bielsa, el cual entre otras cosas logró algunas cosas históricas, como por ejemplo empatar un partido con pibes que son estudiantes de carreras que no tienen nada que ver con lo que es el fútbol, empatarle un partido a la reserva de Boca. En el año 1982 todo esto empezó a llegar a oídos de lo que era Newell's, su ex equipo, y lo contrataron y reclutaron para las inferiores. En las inferiores hizo un trabajo fantástico, el cual después sería replicado en muchos otros clubes. Hizo un mapa de la Argentina en el cual recorrió más de 25.000 kilómetros probando más de 1.000 chicos diferentes y los cuales logró reclutar para Newell's jugadores del calibre de Mauricio Pochettino, de Gabriel Batistuta, de Eduardo Berizzo, entre otros, lo cual hizo que después siga avanzando dentro de lo que eran las inferiores de Newell's, llega a la reserva, la saque campeón en el año 1988 y finalmente en junio del año 1990 le llegue su primer posibilidad de dirigir en el fútbol profesional. Como les comentaba antes, en el año 1990 le llega la posibilidad de dirigir por primera vez un equipo de primera. Fue Newell's, el equipo en el cual él había estado trabajando durante muchos años en sus inferiores. Lo primero que hizo, la primera medida que tomó, fue subir 10 jugadores de la filial de Newell's que él había conocido, que él había reclutado para que estén en el primer equipo. Su primer torneo fue la apertura del año 90, el cual fue un mano a mano constante con River, hasta que en la última fecha River perdió frente a Vélez y Bielsa logró empatar y sacar ese último punto, que con esa diferencia se obtuvo ese campeonato de la apertura del año 90 y algunas famosas imágenes como por ejemplo Bielsa gritando "Vamos Newell's" a andas de los jugadores que él dirigía. Ganar en la apertura 90 le dio la posibilidad de definir quién iba a ser el campeón anual del fútbol argentino frente al campeón del clausura el año 90, que era Boca. Y tras dos partidos en los cuales 1-0 ganó Newell's y luego 1-0 ganó Boca, por penales ganaría su segundo título con Newell's. En el año 92 llegó a Newell's a la final de la Copa Libertadores, también éxitos a nivel internacional, cosa que no pudo coronar ya que perdería la final con San Pablo. Pero semanas más tarde, después de esa final fallida o perdida, ganaría otro título más con Newell's, que fue el clausura del año 92.
Tras esa primera etapa que había sido tan buena en su primera experiencia como técnico de un equipo profesional, llegó la posibilidad de ir a dirigir a México. En México lo que hizo al principio, al menos en Atlas, que fue el equipo que lo contrató, fue el mismo proceso en cuanto a juveniles que había hecho en Newell's, y realmente revolucionó el fútbol mexicano. Probó miles y miles de jóvenes, entre los cuales salieron de la cantera futbolistas muy reconocidos como Rafa Márquez, Jared Borghetti, Oswaldo Sánchez o Pavel Pardo. Transformó el fútbol juvenil de México a tal punto que hubo épocas en la selección que más de la mitad de los futbolistas que integraban las listas de la selección mexicana habían pasado por las juveniles de Bielsa, o sea, realmente una locura. En cuanto al primer equipo de Atlas, lo dirigió en la temporada 93-94, terminó en la quinta posición, lo contrató América de México, uno de los equipos más importantes allí, lo dirigió durante 32 partidos, logró clasificar a la liguilla, que sería como las finales ahí en México, pero no obtuvo buenos resultados, por lo cual terminaría volviendo a Atlas, esta vez como director deportivo de las juveniles, e inclusive llegó a tener ofertas de la selección mexicana en algún momento, debido a la gran imagen que había dejado en ese país, pero él finalmente las declinó y volvió al fútbol argentino para dirigir a otro equipo. En el año 1997 le llega la posibilidad de tener su segunda experiencia en Argentina y en este caso en Vélez Sarsfield, un equipo que venía muy pero muy dulce de las etapas de Carlos Bianchi, en la cual había sido campeón internacional, obviamente de Copa Libertadores, y campeón mundial, obviamente frente al Milan en la final del año 1994. Se agarró esa mochila, se bancó, cambió el estilo de juego de Vélez. En el Apertura del año 97 terminaría en la cuarta colocación, pero ya en el torneo siguiente, que fue en el Clausura del 98, ganaría de muy buena manera, siendo el mejor equipo del fútbol argentino y con mucha holgura en cuanto a los puntos, sacando 46 a lo largo de 19 fechas. Tras un año, que era el contrato que había firmado Bielsa, tenían que decidir si renovar o no, obviamente las partes estaban más que contentas, pero finalmente por una cuestión de desgaste físico y psíquico que aludió Bielsa en ese momento, que también se habló mucho de alguna pelea con referentes del calibre de José Luis Chilaver, tras un año en Vélez terminó yéndose a otro nuevo destino que fue el fútbol europeo. En esta primera etapa en el fútbol europeo, en el año 1998, fue a dirigir al fútbol español. En este caso al Español de Barcelona, donde dirigió solamente 6 partidos, realmente los resultados hasta ese momento no habían acompañado, una victoria, 2 empates y 3 derrotas, y tras unos meses de haber firmado este contrato, apareció la posibilidad de la selección argentina. ¿Cuántas veces hemos hablado de la selección argentina de Bielsa? Se sumó en el año 1998, dijo que era el sueño de su vida, que lamentablemente tenía que irse del Español, hizo unas grandes, pero grandes actuaciones con la selección, le fue muy bien en las eliminatorias, Argentina clasificó de forma holgada al Mundial del año 2002, su primera competencia oficial, que fue la Copa América del 99, Argentina caería en cuartos, realmente no hizo una muy buena actuación. Previo al Mundial en el año 2001 fue elegido el mejor de 3 selecciones, a ese nivel jugaba la selección de Bielsa, pero obviamente todo quedó opacado después de lo que fue la actuación en el Mundial. Argentina quedaría fuera en primera ronda, tras un montón de decisiones polémicas al menos, como no llevar a Juan Román Riquelme, no llevar a Saviola y llevar a Canigia, no utilizar a Crespo y Batistuta juntos. Un sinfín de decisiones que se han cuestionado muchas veces y que finalmente hicieron que Argentina fracase en ese momento. Ante todo pronóstico, porque perder con Argentina en una primera ronda de un mundial es una cosa catastrófica, sin ningún tipo de duda, lo bancaron por los buenos resultados que había tenido y se quedó para la Copa América del año 2004, donde Argentina jugó muy bien, pero nuevamente caería en la final, en este caso con Brasil, y también en los Juegos Olímpicos, donde por primera vez en la historia obtendría la medalla dorada para la selección. Todo parecía que iba a ser que Bielsa dirija su segundo mundial en el año 2006, pero alegó lo mismo que había alegado en su momento en Vélez, cansancio físico, psíquico y mental, lo que hizo que en el año 2004 se aleje de la selección tras 85 partidos con una efectividad del 73% de los puntos. Después de 3 años de descanso le llegó la posibilidad de dirigir otra selección. La selección chilena en el año 2007 lo contrató. Se hizo cargo de la selección chilena y además también se hizo cargo de las selecciones juveniles. Por ejemplo, dirigió el torneo de Esperanza de Toulon a la selección sub-23 en el año 2008. En cuanto a las eliminatorias para el Mundial, Chile venía de no clasificar en 2 ediciones consecutivas al Mundial. Y en las eliminatorias que jugó con Bielsa realmente lo hizo muy bien. Obtuvo resultados muy buenos, ganándole a Argentina en Santiago, ganándole a Perú en Lima, ganándole a Colombia en Medellín. Realmente resultados muy positivos también de visitante, lo cual hizo que Chile termine en la segunda colocación con 33 puntos, por debajo solamente de Brasil, y clasificando con un muy buen juego que no estaban acostumbrados a ver en el país trasandino. En cuanto al Mundial, Chile tuvo una actuación
buena, no vamos a decir que súper destacada. En un grupo donde estaba España terminó en segundo lugar con 6 puntos. En octavos de final le tocó una selección complicada como la brasileña y terminaría cayendo 3-0. En el año 2011, con diferencias con la ANFP, que es como la AFA acá de Argentina pero de Chile, y cambios que iban a haber en cuanto a los dirigentes que estaban y a los que él apoyaba y los que no apoyaban, finalmente se dio por finalizado el ciclo por decisión principalmente de él, tras 51 partidos dirigidos con la roja y un 60% de los puntos sacados. Casi inmediatamente después que se fue de Chile, unos meses más tarde, en junio del año 2011, fue convocado nuevamente para tener su segunda experiencia en el fútbol europeo y su segunda experiencia en el fútbol español, quizás una revancha de lo que había sido en el año 98 su breve paso por el español, donde tuvo que irse cuando lo llamó la selección argentina. En este caso, con el cambio de dirigencia, llegó al Atlético de Bilbao, el cual... Una de las cuantas anécdotas que hay de Bielsa es que antes de asumir se vio los 38 partidos del Atlético de Bilbao que había tenido en la temporada anterior. No comenzó de la mejor manera, pero sin embargo la primera temporada fue fantástica y es muy recordado por los hinchas de ese club justamente por este año, en el cual alcanzó la final de la UEFA Europa League, donde lamentablemente caería con el Atlético de Madrid del Cholo, la final de la Copa del Rey, donde también caería con un gran equipo como el Barcelona, y en cuanto a la Liga había arrancado muy bien, pero lamentablemente no pudo finalizar de la mejor manera y terminaría en el 10º puesto. En cuanto a la segunda temporada, rápidamente quedaría fuera de la Copa del Rey, también de la UEFA, donde ambas competiciones en el año anterior había alcanzado la final, y en la Liga, si bien no tuvo problemas del descenso, tampoco peleó por entrar a ninguna Copa Internacional, terminaría en la posición número 12 y finalmente no le renovaron el contrato tras 2 años en el equipo español. Luego de su salida en el año 2013 Atlético de Bilbao, al año siguiente, en el año 2014, llegaba un nuevo desafío para Marcelo en el fútbol del viejo continente. En este caso llegaba un equipo importante con historia del fútbol francés como el Olympique de Marsella. Un equipo en el cual rápidamente quedó fuera de la Copa de la Liga y la Copa de Francia, las copas a nivel local que tiene el fútbol francés, pero que tuvo un excelente arranque en la Liga. Inclusive tras el primer partido en el cual debuta y tiene una derrota, luego encaminó una seguidilla de 8 victorias consecutivas, lo cual hicieron que al término de la primera ronda, vieron que son torneos largos, por lo cual se juegan 19 partidos la primera ronda y la segunda ronda otros 19, al término de los primeros 19 partidos se encontraba en la primera colocación de la Ligue 1, inclusive por encima de equipos históricos como el PSG o el Lyon. Lamentablemente no pudo sostener ese rendimiento en la segunda ronda, terminó cayendo en algunos puestos y terminó yéndose hasta el 4º lugar, y en la segunda temporada, cuando todo parecía que había armado un equipo interesante con buenos jugadores, no pudo revalidar eso, solamente dirigió un partido y alegando que hubo conflictos con su cuerpo técnico, que le querían bajar el sueldo y un montón de cuestiones que tienen que ver con cosas que quizás nunca se sepan, tras un solo partido en esa temporada se terminaría yendo también del Olympique de Marsella. Tras su salida del Olympique de Marsella, un año más tarde, en el año 2016, llegó la posibilidad de ir al fútbol italiano. En este caso a la Lazio, otro equipo también con bastante historia en ese fútbol, un fútbol que Marcelo hasta ahora no había dirigido y en el cual lo anunciaron. Y tras 2 días en los cuales ya habían anunciado que Bielsa iba a ser el nuevo técnico, ya se estaba preparando todo, decidió renunciar debido a que él cuenta que había llevado 7 jugadores casi arreglados para que terminen de firmar los contratos, no le cumplieron con la palabra y tras solamente 2 días desde el anuncio de que iba a ser el nuevo técnico, renunció y se quedó sin equipo. En el año 2017 posiblemente llegó el peor momento en cuanto a lo futbolístico y en cuanto a lo que fue los equipos a lo largo de su carrera que dirigió, que fue en el Lille de Francia. Le pagaron un contrato millonario por la figura que representaba Bielsa, arrancó ganando el primer partido 3-0, un muy buen debut, uno de los mejores de la historia del Lille en el fútbol francés, pero tras 14 partidos en los cuales solamente ganó 3 partidos, empató 4 y perdió 7, y una cuestión que tuvo que ver con que no lo autorizaron a viajar a Chile para ver a un amigo de él que se estaba por despedir, que estaba muriendo debido a una enfermedad. Bielsa viajó igual, más allá de no tener autorización, lo suspendieron y un par de meses después lo terminaron echando o dimitiendo, como se dice en el fútbol francés, en el que posiblemente tras 9 meses haya sido su peor paso en un equipo. Finalmente, en junio del año 2018 llega al equipo que hoy en día conocemos, un destino que llamaba la atención. Primero porque era la Premier League, un lugar donde no muchos argentinos han dirigido. Segundo porque no era ni siquiera la Premier, sino que era la segunda división del fútbol de Inglaterra, en un equipo que hace muchos años que no lograba ascender, como era el Leeds United. En una primera temporada en la cual no hizo grandes incorporaciones, realmente armó un plantel muy competitivo con lo que tenía y logró llegar hasta las últimas instancias con
posibilidades de ascender directamente. Lamentablemente no lo logró, tuvo que jugar playoff y quedaría eliminado frente al Derby County en esta instancia, y dejó imágenes como el famoso gol que se dejó hacer frente al Aston Villa, o también que lo terminaron multando debido a que mandó a espiar justamente a este equipo que era el Derby County. Su segunda temporada, que fue esta actual, realmente fue del principio hasta el fin impecable, prácticamente durante toda la liga, salvo algún que otro altibajo en el medio, fue el puntero y siempre se supo que era el equipo a ascender y no defraudó. Tras cosechar 89 puntos a lo largo de 44 fechas y con la última derrota del West Bromwich el fin de semana pasado, finalmente Marcelo Bielsa logró algo tan anhelado como es poder ascender a Leeds tras 16 años, en el cual ya lo consideran nuevamente como un ídolo, como en muchos de los destinos en los cuales ha estado. Habrá que ver qué decide ahora, muchos especula acerca de que va a seguir y que va a tener la experiencia de dirigir en la Premier League, algo que no ha hecho hasta ahora, pero conociendo a Bielsa y sus locuras, por algo lo apodan el loco, habrá que ver si no hace alguna cosa rara y no llega a dirigir a la Premier y termina renunciando. Así que no mucho más para decir, espero que os haya gustado la idea del video. Es un técnico que, como les digo, algunos lo idolatran y piensan que es el mejor técnico del mundo, y algunos realmente piensan que es un chanta porque no ha tenido quizás en cuanto a títulos, salvo en Newell's y en Vélez, una gran cantidad, pero realmente en todos los lugares en los cuales ha pasado y en la gran mayoría para bien ha dejado una huella importante, la cual es reconocida por los hinchas y sobre todo por los futbolistas que ha dirigido. Así que espero que les haya gustado mucho la idea del video, que si quieren que lleguemos a hacer más historias de este estilo, lleguemos a 2500 me gusta, que se suscriban al canal y activen la campanita y que me sigan en las redes sociales, y yo por hoy me despido y los estoy viendo mañana en otro video.